Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez para explorar el mundo del espectúnculo, los chismes de farándula y sobre todo, para desentraumasmenosar los misterios que rodean a nuestros famosos favoritos. Y hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. El titular es fuerte su copyright. Can Yaman explota, olvidó superíndice 3 a Demet, declaración superíndice 3N impactante. Su copyright que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, que han seguido su historia con pasiu superíndice 3N, que han suspirado con cada imagen juntos y que aún guardan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pero amigos las noticias que les traigo hoy, aunque impactantes, son necesarias para entender el panorama actual y sobre todo, para separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Antes de que sigamos adelante quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos, de los análisis profundos y de la información superíndice 3N de primera mano, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido posible. Que a darle a ese voto superíndice 3N de suscribirse. Gracias. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue un torbellino de pasión superíndice 3N, amor y atención superíndice 3N mediática. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador, su química en pantalla trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Los vimos enamorarse, viajar juntos y compartir momentos íntimos que documentaron a través copyright de sus redes sociales. Pareco a un cuento de hadas moderno, una historia de amor de ensueño más menos Pero como suele suceder en el mundo del espectúnculo, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos en las pantallas. La relación superíndice 3N entre Can y Demet, aunque intensa y apasionada, también copyright N estuvo marcada por la presión superíndice 3N mediática, los rumores constantes y las exigencias de sus respectivas carreras. Con el tiempo las diferencias comenzaron a hacerse muy evidentes y finalmente, la pareja decidió superíndice 3 tomar caminos separados. La ruptura, como era de esperarse, fue un golpe duro para los fans, quienes aún albergaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y, por supuesto, especulaciones sobre las causas de la separación superíndice 3N. Y desde entonces tanto Can como Demet han seguido sus vidas profesionales y personales por separado, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Sin embargo, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente, persiguió copyright dándolos en cada entrevista, en cada evento público y en cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Los fans incansables en su deseo de verlos juntos, no han dejado de preguntar por el otro, de buscarse más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N y de analizar cada movimiento de ambos con lupa. Este escrutinio constante ha hecho que tanto Can como Demet hayan tenido que navegar con cuidado el panorama mediático, siendo conscientes de que cada palabra y cada acción superíndice 3N será interpretada y analizada hasta la extenuación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego la explosión superíndice 3N de Can Yaman. En los últimos días han circulado una serie de noticias y rumores sobre una supuesta declaración superíndice 3N impactante del actor en la que, según algunos medios, olvida por completo a Demet Özdemir. Esta noticia, como pueden imaginar, ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones entre los fans. El fandom se ha dividido con algunos negándose a creer la noticia y acusando a los medios de sensacionalismo, y otros lamentando la supuesta confirmación superíndice 3N de que la relación superíndice 3N ha quedado definitivamente en el pasado. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman ha olvidado a Demet? ¿O se trata de una interpretación superíndice 3N exagerada de sus palabras? Para responder a estas preguntas es importante analizar el contexto de la supuesta declaración superíndice 3N y, sobre todo, verificar la fuente de la información superíndice 3N.
La velocidad con la que se propagan las noticias falsas en la era digital es alarmante, y es crucial contrastar la información superíndice 3N antes de darla por sentada, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. Hasta donde hemos podido investigar, la supuesta declaración superíndice 3N de Can Yaman proviene de una entrevista reciente que el actor concedió superíndice 3 a un medio de comunicación superíndice 3N italiano. Can Yaman, desde su traslado a Italia para continuar su carrera, ha ganado una gran popularidad en el país, participando en diversos proyectos televisivos y publicitarios. Esta creciente popularidad ha hecho que sus entrevistas sean seguidas de cerca por los medios turcos e internacionales. En esta entrevista, Can habló superíndice 3 sobre su carrera profesional, sus proyectos futuros y sus planes personales. En ningún momento, según las transcripciones disponibles y las traducciones que hemos consultado, Can menciona explícitamente a Demet Özdemir. Sin embargo, algunos medios han interpretado algunas de sus declaraciones como una señal más menos al de que el actor ha superado por completo su relación superíndice 3N con Demet y que estuvo enfocado en construir un nuevo futuro. Por ejemplo, Can mencionó superíndice 3 que estuvo muy ilusionado con sus nuevos proyectos profesionales, que se siente feliz y realizado y que estuvo abierto a conocer nuevas personas y vivir nuevas experiencias. Estas declaraciones, en un contexto en el que los fans aún anhelan una reconciliación superíndice 3N, han sido interpretadas como un cierre definitivo a la puerta del amor entre Can y Demet. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Demet, han sido interpretadas por algunos como una forma de decir que el actor ha dejado atrás el pasado y que estuvo listo para seguir adelante. Además, algunos medios han resaltado el hecho de que Can no ha hecho ninguna mención superíndice 3N a Demet en sus redes sociales en los últimos meses, lo que, según ellos, es otra señal más menos al de que el actor ha olvidado por completo a su expareja. La actividad en redes sociales se ha convertido en un varu superíndice 3 metro de las relaciones, y la ausencia de menciones o likes entre dos personas es interpretada como una confirmación superíndice 3N de distanciamiento. Pero, ¿es justo llegar a esta conclusión superíndice 3N basándonos en estas interpretaciones? En mi opinión, superíndice 3N, no. Creo que es importante ser cautelosos a la hora de interpretar las palabras de los famosos y, sobre todo, evitar sacar conclusiones precipitadas. El hecho de que Can Yaman no mencione a Demet en una entrevista o en sus redes sociales no significa necesariamente que la haya olvidado por completo. La vida de las celebridades estuvo llena de presiones y consideraciones copyrighticas, y su comportamiento en público puede no reflejar necesariamente sus verdaderos sentimientos. Es posible que el actor simplemente estuvo copyright intentando proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones sobre su relación superíndice 3N con Demet. También copyright N es posible que el actor simplemente estuvo copyright enfocado en su carrera profesional y que no quiera que su vida personal eclipse sus logros profesionales. En un mundo donde la vida personal de las celebridades a menudo eclipsa sus logros profesionales, es comprensible que Can Yaman quiera dirigir la atención superíndice 3N hacia su trabajo. En cualquier caso, creo que es importante respetar la decisión superíndice 3N de Can Yaman de no hablar sobre su relación superíndice 3N con Demet y evitar especular sobre sus sentimientos. Al final del día, solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos y solo ellos pueden decidir si quieren hablar sobre ello o no. La presión superíndice 3N constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, y es fundamental respetar su derecho a la privacidad. Además, creo que es importante recordar que las relaciones amorosas son complejas y que a veces las cosas no salen como uno espera. Es posible que Can y Demet hayan intentado hacer que su relación superíndice 3N funcione, pero que al final hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que era mejor tomar caminos separados. Y eso no significa que no se hayan querido o que no hayan compartido momentos especiales juntos. Las relaciones pueden terminar por una variedad de razones, y a veces la decisión superíndice 3N de separarse es saludable para ambas partes. Simplemente significa que sus caminos eran diferentes y que era hora de seguir adelante. Y creo que es importante respetar esa decisión superíndice 3N y desearles lo mejor a ambos en sus vidas futuras. Tanto Can como Demet son talentosos y exitosos en sus propias carreras, y merecen la oportunidad de seguir adelante sin estar constantemente vinculados a su relación superíndice 3N pasada. Profundizando aún es importante considerar el impacto que la fama tiene en las relaciones. Can y Demet vivieron su romance bajo el constante escrutinio público con cada cita,
cada viaje y cada interacción superíndice 3n analizada y comentada por millones de personas. Esta presión superíndice 3n constante puede ser extremadamente difícil de sobrellevar y puede erosionar incluso las relaciones mu-s su superíndice 3 lidas. Además, las exigencias de sus carreras, con largos horarios de rodaje y viajes constantes, pueden haber dificultado el mantenimiento de una relación superíndice 3n estable. Otro factor a considerar es la diferencia en sus trayectorias profesionales. Después copyright SDR Kenzie Kwai, Kanyaman decidió superíndice 3 expandir su carrera internacionalmente, mudándose a Italia y trabajando en proyectos en diferentes idiomas. Esta decisión superíndice 3n, aunque beneficiosa para su carrera, pudo haber creado una distancia física y emocional entre con diéresis copyright L y Demet, quien continuó superíndice 3 trabajando principalmente en Turquía. En resumen, la noticia sobre la supue. Esta explosión superíndice 3n de Kanyaman y su supuesto olvido de Demetuz Demires, en mi opinión superíndice 3n, una interpretación superíndice 3n exagerada de sus palabras. Si bien es cierto que el actor no ha hecho ninguna mención superíndice 3n a Demet en sus últimas declaraciones, creo que es importante ser cautelosos a la hora de interpretar sus palabras y evitar sacar conclusiones precipitadas. La prensa del corazón superíndice 3n a menudo recurre al sensacionalismo para atraer la atención superíndice 3n, y es fundamental no dejarse llevar por titulares llamativos sin analizar la información superíndice 3n de forma crítica. Es posible que el actor simplemente es tu copyright intentando proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones sobre su relación superíndice 3n con Demet. En cualquier caso, creo que es importante respetar su decisión superíndice 3n y desearles lo mejor a ambos en sus vidas futuras. Tanto Kan como Demet han demostrado ser personas talentosas y trabajadoras, y merecen la oportunidad de ser felices y exitosos en sus propios tu copyright términos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Recuerden que en este canal siempre intentamos traerles la información superíndice 3n es precisa y objetiva posible, evitando caer en la especulación superíndice 3n y el sensacionalismo. Mi objetivo es ofrecerles una visión superíndice 3n equilibrada y completa de los acontecimientos, para que puedan formar sus propias opiniones basándose en hechos y no en rumores. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Su like, sus comentarios y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kanyaman realmente ha olvidado a Demetuz Demir? ¿O creen que simplemente es tú intentando proteger su privacidad? ¿Creen que aún hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n en el futuro, o creen que es hora de que los fans acepten que su relación superíndice 3n ha terminado definitivamente? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus diferentes perspectivas. Sus comentarios son una valiosa fuente de información superíndice 3n y me ayudan a entender lo que les interesa y lo que esperan de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido posible. Así que a darle a ese voto superíndice 3n de like, a compartir y a suscribirse. Recuerden que activar la campanita les permitirá recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que leen en internet. Nos vemos pronto.